Muy buenas noches, qué bueno estar un día más aquí reunidos como unos hermanos que somos, como familia. Y gracias a Dios por cada vida de las personas que por primera vez nos están viendo. Siéntete bienvenido a este momento, un momento donde Dios va a traer palabra de vida para ti. Yo lo sé, en el nombre de Jesús, instrucción y consejo. Así que en este momento, antes de continuar, quiero darte mi nombre para los que no me conocen. Soy la pastora Carelvis de Malabé. La semana pasada iniciamos un entrenamiento guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, un entrenamiento de cómo estudiar la Biblia correctamente. Gracias a todas las personas que me han escrito y me han dicho que ha sido de bendición para ustedes este primer mensaje de la semana pasada. Y si tú no lo has visto, te invito a que lo veas para que continúes el seguimiento y puedas entender todo, y cuando salgas de este entrenamiento sepas cómo leer la Biblia correctamente. Amén. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a entregar esta noche nuestra vida en manos de Dios para que se haga su voluntad. Amado Espíritu Santo, en este momento, Señor, me pongo de acuerdo con mis hermanos, Padre, en que queremos ser guiados por ti, en que queremos ser enseñados por ti, mi Rey. Por eso yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Soy tu hija, Padre Celestial, pero en función en esta tierra de sierva. Así que úsame como sierva para llevar tu palabra como un instrumento en tus manos, Padre amado. Haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en la vida de cada persona que hoy está escuchando tu palabra. Y que hoy esta palabra sea de consejo, sea de corrección, sean instrucciones del cielo para que nuestra vida, Padre Celestial, pueda ser una vida con propósito, que hagamos las cosas de forma correcta, alineados a tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Reprende todo espíritu de distracción, reprende toda obra de la carne y de las tinieblas que quiera venir en contra de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿preparados? Algo que decía la semana pasada es que estas clases son un entrenamiento, ¿sí? Es un entrenamiento, y cuando tú vas a un entrenamiento o a una capacitación, a una clase, es elemental llevar el libro correcto y llevar el cuaderno y el lápiz. Es bueno que tú escribas, que tú tomes nota de lo que estás aprendiendo, porque es elemental que lo que tú aprendas, lo que tú recibes por gracia, tú por gracia lo des. Hay tantas personas que no saben cómo leer la Biblia. Hay tantas personas que aún tienen años en el Evangelio y no saben cómo hacerlo. Y es elemental conocer cada uno de estos pasos. Aquí yo te voy a hablar de métodos para estudiar la Biblia, pero te decía la semana pasada que antes de los métodos viene la persona. Así que la semana pasada iniciamos algo que se llama la preparación de la persona. Es elemental que tú seas la persona correcta para leer la Biblia de forma correcta. El hecho de que las personas tomen más, se motiven más en los métodos que en ser la persona correcta, ha traído malas traducciones, malas interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada iniciamos hablando de cómo debe ser la persona correcta, y yo te decía que te iba a dar requisitos para ser la persona correcta. El primer requisito elemental e importante que hablamos la semana pasada es que tenemos que tener un espíritu regenerado. Allí, como un espíritu regenerado, yo te hablaba de 3 versículos que son elementales para el estudio que vimos la semana pasada. Es Juan 3:6, Juan 6:63 y Juan 4:24. Algo importante: quien no cree en Jesús nunca podrá tener un espíritu regenerado, por ende nunca va a poder leer la Biblia de forma correcta. Decía la semana pasada que la Biblia es espíritu. Jesús lo dijo, la Biblia es espíritu, y por eso solo los que están en el espíritu y un espíritu regenerado pueden leer la Biblia de forma correcta. Cuando tú tienes un espíritu regenerado, se puede conectar tu espíritu con el espíritu de Dios. Juan 3:6 dice:
lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y decía el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Decía también Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso la importancia de tener un espíritu regenerado. A Dios solo se le puede tocar con el espíritu. A Dios no se le puede tocar ni con el intelecto, ni con ninguna otra cosa humana. No se le puede tocar con nada físico. La única herramienta con la que tú puedes tocar a Dios, primero, teniendo al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y segundo, ya cuando tú le entregas tu vida a Cristo, empieza tu espíritu, empieza a regenerarse. Pero yo dejé una pregunta al aire la semana pasada y es, ¿por qué aún yo creo que tengo un espíritu regenerado y aún así no entiendo la Biblia? Esa es una pregunta que puede venir. Hay personas que dicen, pero yo le entregué mi corazón a Cristo. Yo estoy sirviendo en una iglesia, yo siento que ha venido cambio a mi vida, hay cosas que he dejado, yo siento que mi espíritu se ha regenerado, pero ¿por qué aún así no entiendo la Biblia? Y aquí viene el segundo requisito para ser la persona correcta, es ser espiritual. Y usted dirá, pastora, pero tener un espíritu regenerado y ser espiritual no es lo mismo. No, y ya te lo voy a explicar. Hoy vamos a estudiar un poco lo que es 1 Corintios 2, 1 Corintios 3. Sé que no va a dar tiempo que yo lo lea todo acá, por eso yo voy a sacar extractos. Pero yo te estoy dejando tareas cada miércoles, y cada miércoles yo te he dicho que busques en la palabra de Dios, que indagues en la palabra de Dios. Hermano, aprenda algo, o amigo, el que está viendo esto, aprenda algo. Usted no se crea nada. Usted busque la verdad. Yo puedo decirte aquí miles de cosas y yo sé que te estoy hablando de la palabra de Dios. Pero tú no te puedes conformar con lo que yo te estoy dando. Tú debes indagar y debes buscar. Por eso hoy vamos en esto de ser espirituales. Yo te voy a hablar de 1 Corintios 2 y 1 Corintios 3. No lo vamos a poder leer completo acá, pero que esto despierte un hambre en tu vida de indagar y tú busques en tu casa y vayas a 1 Corintios 2 y 1 Corintios 3 completo y sea el Espíritu Santo revelándote su palabra. En 1 Corintios 2 leemos que la predicación que nosotros damos no puede ser persuasiva de humana sabiduría. También dice que es interpretando lo espiritual para los espirituales. Esto lo leemos en 1 Corintios 2, tú lo puedes leer allí en tu casa. En 1 Corintios comenzamos a ver cómo el apóstol Pablo se refería a la persona. Mientras el apóstol Juan hablaba de lo que es el espíritu regenerado, un espíritu que le ha entregado su vida a Cristo, un espíritu que le ha entregado su vida al Señor. Perdón, el apóstol Juan no, esto lo hablaba Juan el Bautista en Juan, ¿sí? Como lo leímos, Juan 3, la semana pasada, él hablaba del espíritu, como tal, el espíritu de la persona. Es algo que muchas veces se ignora, porque se empieza a ver lo físico y no se piensa que el espíritu de la persona tal vez no está regenerado, es un espíritu que no se ha entregado a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, mientras Juan hablaba más de lo que era el espíritu, el apóstol Pablo hablaba más de lo que era el hombre como ser espiritual. Un hombre que camina en el espíritu. Eso lo vemos en 1 Corintios 2 y 1 Corintios 3. Una persona puede tener un espíritu regenerado y aún así no ser un ser espiritual. Usted sabe eso y yo te lo voy a mostrar esto con la palabra de Dios. En 1 Corintios 2 y 3, el apóstol Pablo nos habla de 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de personas y dependiendo cuál de estos tipos tú seas, tú vas a poder leer la Biblia correctamente.
En 1 Corintios 3, del 1 al 3, búscalo allí en tu Biblia, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres comunes? ¿Qué tipo de persona nos hablaba el apóstol Pablo aquí? Este es el primer tipo de persona, los hombres carnales. Y le estaba hablando a cristianos, a hombres que habían creído en Cristo, y le estaba diciendo: ¿hasta cuándo yo les voy a seguir dando leche? Porque no se le puede dar comida sólida, son niños, siempre niños. Los hombres carnales dentro de la iglesia solo beben leche. Eso no pueden recibir dirección directa de Dios. Ellos siempre reciben es de los hombres. Cuando una persona es carnal, cuando una persona es inmadura espiritualmente, puede pasar los años que pasen el evangelio, pero mientras sigue en esta condición, no va a poder tener una relación directa con el Señor, con Dios. Dios no le va a poder hablar directamente, sino que siempre anda como los bebés que necesitan una mamá y un papá que les dé la teta, que les dé la leche, que les dé el alimento. Andan así tras hombres para que le den algo, porque ellos no saben leer la Biblia, no saben orar, no ven resultados. Y esto tiene su porqué, y en el transcurso de todo este estudio tú vas a ir entendiendo el por qué hay tanta inmadurez espiritual, tanta carnalidad dentro de la iglesia. Dice acá: no los gobierna el espíritu regenerado. Al que es carnal puede tener un espíritu en etapa de regeneración, pero ese espíritu regenerado no lo gobierna. Y hasta que el espíritu regenerado no le gobierne, no podrá conectarse con el Señor, porque Dios es espíritu. Y solo los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es solo los que son espirituales. El apóstol Pablo nos habla entonces de este primer tipo de hombre. El segundo tipo de hombre está en 1 Corintios 2:14 y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural yo lo he llamado el hombre psíquico, el hombre almático. El hombre que se deja llevar tanto por sus propias emociones y aún por sus propias habilidades, sus talentos y todo esto, que no le puede entregar su vida a Cristo, que no puede servirle a Dios, no puede entrar a la iglesia. Y saben que hay mucha gente que cree que es cristiana, pero ni siquiera tienen un espíritu regenerado, porque viven su propio evangelio. Van a las iglesias, pero viven su propio evangelio, ignorando totalmente lo que Dios ha establecido. Y sabes algo, tú podrás decir que eres cristiano, pero mientras tú vivas la vida como tú quieres, sino como Dios dice que la debes vivir, mientras no vivas la vida que Cristo quiere para ti, tú no le has entregado tu vida a Cristo. Es falso. Tú estás viviendo un engaño. Eres una persona natural. Como decía el apóstol Pablo acá, no tienen un espíritu regenerado. Estas son personas que son incrédulas, no creen en lo que el Señor establece para sus vidas. Por ende, no tienen el órgano básico para poder leer la Biblia correctamente. Porque el órgano básico para poder leer la Biblia correctamente no es físico ni es intelectual. El órgano básico es el espíritu regenerado. Así que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has doblegado ante Cristo y su voluntad, si no eres obediente a Dios, entonces eres este tipo de hombre. O tal vez has visto este tipo de hombre, ¿sí? Y tercer hombre que habla el apóstol Pablo está en 1 Corintios 2, del 12 al 13, y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual. A este hombre lo gobierna su espíritu regenerado. Por ende lo gobierna Cristo. Porque la única forma de tener un espíritu regenerado es aceptar a Cristo y obedecerle a Él. Y por ende dice la palabra de Dios que es un ser viviente. Porque cuando el Espíritu de Dios sopla vida a nosotros, comenzamos a ser un ser viviente. Hay muchas personas que están en esta tierra, pero andan como muertos. Un espíritu muerto. Muchos viven de apariencia y creen que por lo que tienen en lo físico están bien, pero están destruidos en su espíritu. Y te voy a decir algo, más allá de lo físico, más allá de lo corruptible y lo temporal de esta tierra, eres un espíritu y tú puedes tener lo que sea en la tierra y creer que estás bien por lo que tienes, pero la verdad es que tú eres lo que eres en el espíritu y todos vamos para allá. Esto es temporal, todo esto es temporal. Pero lo importante, más importante que lo que tus ojos ven es cómo esté tu espíritu. Un hombre espiritual, como lo habla 1 Corintios 2:13, la medida de revelación que tiene de la palabra no tiene límites. Porque su espíritu está totalmente conectado con el Espíritu de Dios. A Dios solo se le puede tocar con el Espíritu. Y una persona espiritual tendrá una medida de revelación de la palabra sin límites. Y ahora tú puedes ir entendiendo ya por qué es importante, antes de hablar de los métodos, de cómo leer la palabra, hablar de la persona correcta. Hablar de cómo debemos ser nosotros como persona. Porque hay mucho daño a causa de que las personas creen que es por sus habilidades o talentos. Pero caminan sin tener un espíritu regenerado, sin ser seres espirituales. Aquí yo les traigo un ejemplo de estas tres personas que nos habla el apóstol Pablo. El ejemplo es un árbol con los mejores frutos. Imagínense un árbol con los frutos del Espíritu. Un árbol donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y tú puedes acceder a ese árbol y comer de esos frutos. Pero ¿qué pasa? Mira, te quiero ilustrar estos tres tipos de hombre. ¿Cómo es el incrédulo? El hombre natural. Es como el ciego. Una persona que no tiene visión, es ciega. Y va y sabe que ahí está el árbol, pero no puede tomar de sus frutos porque no ve. Así es el natural, el incrédulo, el que todo lo razona, el que no tiene visibilidad. Y Dios ha levantado a su pueblo para traer vida y luz y quitar toda ceguera de los ojos. Pero es que lamentablemente viene el segundo tipo de hombre, que es del pueblo de Dios, o mejor dicho, que está entre los cristianos, entre los evangélicos. El carnal. El carnal, como lo decía el apóstol Pablo, ese que bebe solo leche y que anda detrás de los hombres y no puede recibir de Dios, porque todo lo que toma es leche. Entonces, esta persona carnal viene siendo como un hombre que ve, porque tiene el espíritu regenerado. El espíritu regenerado ya es cuando tienes a Cristo en tu corazón. Él empieza a trabajar tu espíritu y ya tú ves. Tú vas a la iglesia y empiezas a recibir la palabra. El Espíritu Santo empieza a hablar a tu espíritu. Ya tú ves, pero te tapas los ojos por tu carnalidad. Entonces, en esta ilustración, allí está el árbol con los mejores frutos, pero tienes los ojos tapados.
y no puedes agarrarlo porque aunque puedes ver, vas con los ojos tapados. Y el tercer tipo de hombre que habla el apóstol Pablo, te lo ilustro así, el hombre espiritual, es el hombre que ve, que la luz de Cristo ha alumbrado su vida, se ha caído toda ceguera de los ojos y puede ver el árbol deleitoso. Y ¿sabes qué? No hay límite para la revelación de la palabra de Dios a su vida, porque él puede acceder y tomar del fruto y comerlo. Entonces, aquí vemos estos tres tipos de hombres en este ejemplo. ¿En cuál te identificas tú? Es muy importante que vayas identificándote y tener humildad para cuando, si tú sientes que lo que te estoy diciendo, tal vez yo estoy siendo tal vez una persona carnal o un incrédulo aún yendo a la iglesia. A las personas no solo les debe bastar con tener un espíritu regenerado, sino que deben ser personas espirituales. La forma de vivir, cuando el espíritu comienza a ser regenerado, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tu forma de vivir cambia. No puedes ser el viejo hombre. Tú debes ser una nueva criatura, lo dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú no puedes hablar como habla el resto del mundo. Tal vez tienes que dejar algunas amistades que no te edifican. Tú tienes que caminar distinto, porque si tú no dejas, aunque te duela lo que te alimenta la carne, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser un cristiano de mentira. Vas a ser un cristiano tal vez con la luz allí, pero con los ojos tapados. Un carnal tomando leche espiritual siempre y viendo cómo otros crecen y por qué yo no crezco y por qué veo que otros crecen, que Dios les habla a otro. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. A mí me da dolor ver pastores, aún gente que tiene años en el evangelio y dice, no, Dios no habla, yo nunca he escuchado la voz de Dios. La única forma como Dios habla es que yo lea la Biblia y la única forma, que es lamentable, porque cuando tú tienes un espíritu regenerado, esto empieza a ser rema en tu vida y el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. Pero son personas que tienen años tomando leche porque no siguen siendo carnales, siguen teniendo las mismas amistades, siguen hablando igual. En la iglesia son una cosa y en la calle son otras. Y obviamente hacen daño al cuerpo de Cristo porque interpretan la palabra de una forma errónea. Entonces, tú debes cambiar. Cuando tienes un espíritu regenerado, para ser un ser espiritual debes cambiar todo lo que es inaceptable para Dios. Ya deja la excusa de que el único santo es Dios. Ya deja la excusa de que la perfección no se puede alcanzar. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Aún el apóstol Pablo en la palabra dice que nosotros tenemos que ir a la perfección. Y tenemos que hacerlo y no es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas jamás podríamos, es en las fuerzas de Dios. Cuando tú reconoces a Cristo en tu corazón, cuando tú reconoces que tu espíritu lo has regenerado, tú empiezas a caminar como un ser espiritual. Y sí, muchos se van a reír de ti, muchos van a decir qué les pasa a este y te van a empezar a señalar y que se está dando de más santo que todos los demás y el más espiritual, el que tiene más revelación, esto, lo otro. Ignora las voces, mi hermano, ignora las voces. Aun cuando sea gente que amas, gente cercana a ti, tu familia, aprende a agradar a Dios y no al hombre. Por eso el Señor Jesús decía, Dios es Dios de paz, pero no de la paz que habla el mundo. Y Jesús decía, yo no he venido a traer paz, porque no es esa paz que habla el mundo. Yo he venido a poner al hijo contra el padre, al hermano, a la nuera contra la suegra y así. ¿Y por qué decía el Señor esto? Porque Él sabía que en el momento que tú le entregaras tu corazón y comiences a caminar como un espiritual, iba a ser necesario que cerraras tus oídos y aún te apartaras muchas veces de la gente, aún gente que amas, que no está edificando tu vida. Y apartarte no quiere decir que le vas a quitar el habla y más nunca vas a ver, porque Dios es Dios que ama a la familia. Pero tienes que aprender cuándo callar y cuándo hablar. En qué reuniones puedes estar y en qué reuniones no.
cuál debe ser tu círculo de amistad y cuál no. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Porque debes tener un espíritu regenerado. Van a hablar de ti, sí, pero te aseguro que cuando tú tomes la decisión de caminar como un ser espiritual, van a ver, sí es cierto, va a haber gente que va a hablar de ti y te va a señalar, pero más son los que tú vas a bendecir. Y aún mucha de esa gente que te señalan van a llegar por tu testimonio rendido a los pies de Cristo. Porque las personas te condenan y te señalan, pero es tratando de verte caer. Pero cuando ven que sigues creciendo y ven que empiezas a dar frutos, tú vas a ser de testimonio. Entonces, debemos cambiar nuestra forma de vivir, debemos ser seres espirituales. ¿Entendido los 3 tipos de hombre que habla el apóstol Pablo? Yo espero que tú seas un ser espiritual y si no lo eras, lo serás a partir de ahora. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Hay un problema que tienen muchos cristianos y este problema es que están cerrados al Señor. Su espíritu, corazón, voluntad y mente están cerrados al Señor. Y aquí hablamos de los carnales. Si te sigo, quiero que entiendas esto, porque hay otra forma también. ¿Por qué una persona no puede llegar a ser un ser espiritual? Y es porque definitivamente no le ha entregado toda su vida al Señor. Lo que es su corazón, voluntad, mente están cerrados al Señor. Esto es como un velo que no les permite ver. Y esto pasa aún con gente con espíritu regenerado. ¿Y qué pasa cuando hay ese velo, un velo que Cristo vino a quitar? Dice 2 Corintios 3 del 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, cuando te conviertas al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si una persona no cumple estas características, 2 Corintios 3 del 16 al 18, sino que todavía hay un velo en su vida, la luz de la palabra de Dios nunca te va a alumbrar, nunca. Por más que tengas todos los tipos de Biblia en tu casa, pero tú tienes que tomar la decisión de entregar tu voluntad, tu corazón, tu mente, tu razón, todo al Señor. Les voy a dar un ejemplo. Las personas que tienen un velo, las personas que no pueden ver claramente y la luz de la palabra no les alumbra, les pasa como a una persona, a la persona cuando percibe el sol. ¿Saben qué? La luz de la palabra es el sol. Allí está el sol alumbrando. ¿Y qué pasa? Yo puedo tener acceso al sol, pero ¿cómo es este velo que afecta la visibilidad de los siervos, de los cristianos? ¿Qué pasa? Yo puedo tener el sol allí, pero si yo me meto dentro de mi casa, cierro las ventanas, cierro las puertas, allí va a seguir el sol, pero yo no voy a poder verlo. La luz del sol no me va a alumbrar porque tengo todo cerrado. Así que el problema muchas veces, mucha gente le echa la culpa a la Biblia y dice, ay, es que me confunde, ay, no, es que la Biblia va para atrás y para adelante, y es que no le entiendo, y que esto y que aquello. El problema no es la Biblia, el problema no es el sol, el problema es la posición donde tú estás. Es un problema posicional, es un problema tuyo personal, que no hay velos que no permiten que esta luz alumbre a tu vida. Tú tienes que preguntarte, antes de conocer cualquier método de estudio de la Biblia, tú tienes que preguntarte, ¿realmente yo estoy abierto al Señor? ¿Realmente yo he depositado toda mi vida delante del Señor?
Escribo aquí, la luz de la palabra no llega incondicionalmente. Para recibir la luz de Dios, debemos satisfacer las condiciones necesarias para recibirla. Por eso, la luz de la palabra llega a cada persona de forma diferente. También está el caso de las personas que saben que ahí está la luz y abren un poquito la ventana. Ahí entra un poquito de luz a sus vidas. Otras abren un poquito más, pero hay unas que abren las puertas, las ventanas y todo. ¿Y de qué nos habla esto? ¿Qué significa abrirnos a Dios? Abrirnos a Dios significa consagrarnos. Consagrarnos, consagración total a Dios. Eso significa abrirnos a Dios. La apertura de la luz de la palabra a tu vida va a venir solo cuando tengas una consagración incondicional y sin reservas. Cuando estés totalmente consagrado a Dios, puede haber gente que le está entrando un poquito de luz, pero después viene la confusión porque no entienden. Bueno, tienes que consagrarte sin reservas, sin límites. Otra cosa, esto no es una consagración temporal, es una actitud permanente. No debe ser una consagración ocasional, es una práctica continua que se desarrolla, como decía la palabra de Dios que leímos anteriormente, de gloria en gloria. Esto es algo que se desarrolla, esto no es temporal, esto no es solamente cuando vas a la iglesia o en el momentico que estás viendo el mensaje por internet, no. Esto es de gloria en gloria, es algo que se desarrolla, es una consagración continua. La consagración es algo continuo, es una actitud continua de nuestro espíritu para buscar el Espíritu de Dios. Estar cerrados a la luz de Dios en alguna medida refleja falta de consagración. La oscuridad, escucha bien esto, la oscuridad es resultado de estar cerrado. Siempre que falte consagración, habrá reservas. Y generalmente el hombre que tiene reservas, el hombre que tiene algún área de su vida en oscuridad, así como el que no deja que entre la luz del sol a su habitación de forma completa, siempre va a buscar una excusa, una justificación para esa área oscura, porque no está consagrado totalmente al Señor. Y puede ser que los hombres te lo aplaudan, aún la misma gente de tu iglesia te aplaudan esa área de oscuridad. Muchas veces la gente confunde el amor con la sinvergüenzura, confunden el amor con aplaudir el pecado, tolerarlo. Pero el pecado es área oscura, áreas que no has consagrado a Dios. Y aunque el hombre te lo aplauda, aunque te lo aplaude que sea otra estancamiento, es a tu vida. Aunque tú creas que el que te trae la palabra de Dios es el que no te quiere, es el que te está haciendo daño, porque el que te ama es el que te guarda la sinvergüenzura, el que te guarda la oscuridad. Discúlpame, el que te está haciendo daño es usted mismo. Es usted mismo que se hace daño, porque a la final, cuando tú estés delante de la presencia de Dios, tú no vas a tener a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu pastor, a tu abuelo, a tu tío, para que dé razón a Dios por tu vida. Tú mismo vas a dar razón a Dios por tu vida. Y en ese momento, en el tribunal de Dios, no vas a tener quien te ande justificando, y ahí te vas a acordar de los que querían traerte la palabra de verdad. Y es tiempo ya de consagrarte al Señor. Es tiempo ya que entiendas que el daño no se lo haces a otro, te lo haces a ti mismo. Esas áreas de oscuridad no van a permitir jamás que la luz de la palabra alumbre a tu vida, nunca. Así que es elemental la consagración total al Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Dónde están tus ojos enfocados? Si la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, ¿dónde están tus ojos enfocados?
¿Qué está entrando a tu cuerpo? ¿Está entrando luz o tu cuerpo está en oscuridad? Eso va a depender de dónde esté tu visión. Dice Mateo 6:24, esto lo dijo el Señor Jesús decía, nadie puede servir a dos señores. Y decía, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Así que es tiempo de que tomes una decisión, porque Dios dice, si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. ¿Eres frío o eres caliente? Esto no es cuestión de lo que le guste al hombre o de vivir de una apariencia. No, es de lo que Dios piensa de ti. A mí no me importa lo que piensa el resto. Es lo que Dios piensa de mí. Y Dios necesita una persona consagrada totalmente a Él. Para tener la revelación correcta de la palabra de Dios, dijimos ahorita que debemos consagrarnos exclusiva e incondicionalmente al Señor. Segundo, una consagración real y completa consiste en poner la vista en un solo objetivo, en un solo objeto, en un solo rey, en un solo Señor. Es un solo objetivo, una sola visión. En eso consiste la consagración. Si tú andas viendo para todos lados y un día eres frío y otro día eres caliente, eres un tibio, tú no estás consagrado. Y la palabra de Dios no podrá alumbrar en tu vida. Tercero, si tenemos problemas con la consagración, vamos a tener problemas con la visión. No vas a ver, no vas a poder ver. Cuando leímos allí en la palabra, cuando el Señor Jesús decía, no se puede servir a dos señores, porque vas a amar uno y vas a aborrecer al otro, y saben que al final hablaba de las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Mucha gente lo ha interpretado como algo monetario. Es que muchas veces cuando la palabra de Dios habla de riquezas, hay una mala interpretación, igual que cuando habla de bendiciones, la gente se imagina es dinero, porque bueno, por algo dice la palabra que el mundo ha sido sujeto a vanidad. Pero esto va más allá de eso, mis hermanos. Las riquezas nos hablan de los intereses personales y banales. Lo que tus intereses personales y vanos. Muchas personas no pueden recibir la luz de la Biblia porque sirven a las riquezas y no le pueden servir a dos señores. Si tú le sirves a tus intereses personales y banales, no le puedes servir a Dios. No podemos servir a los intereses de Dios al mismo tiempo que a nuestros propios intereses. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando un hombre deposita sus tesoros a los pies del Señor, espontáneamente allí va a ir su corazón. Y va a estar consagrado a Dios, va a tener un ojo correcto para leer la Biblia. Yo le entrego al Señor mis tesoros, mis intereses personales, banales, porque los intereses personales del hombre generalmente son vanidad, porque el mundo ha sido sujeto a vanidad. Yo le entrego mis intereses personales al Señor. Inmediatamente le entrego mis tesoros, todo lo que es para mí un tesoro, una corona. Yo la pongo a los pies del Maestro y de forma espontánea allí va a ir tu corazón. Cuando le ofrecemos todo a Dios, nuestro corazón irá detrás porque nuestro tesoro fue trasladado. Y cuando esto pasa, cuando toda tu vida, todo tú estás humillado a los pies del Maestro, mira, mi hermano, tu corazón va a estar rendido a Cristo, le vas a servir a un solo Señor y la luz de la palabra de Dios va a alumbrar tu vida. La consagración es elemental para ser un ser espiritual. O sea, estar totalmente consagrado a Dios. Y por último, para terminar el día de hoy, te voy a hablar de dos tipos de consagración que se ven en las iglesias. ¿Usted sabe que hay dos tipos de consagración en las iglesias?
Y quiero que escuches bien, porque de acuerdo al tipo con el que te identifiques, va a ser el grado que la palabra de Dios está iluminando en tu vida. El primer tipo de persona consagrada es la persona donde el corazón va primero delante de Dios. Es esa persona que acepta a Cristo por el corazón, porque bueno, la prédica de verdad me tocó. El corazón va primero, pero no los tesoros van después. ¿Y qué pasa con esta persona? Escucha bien. Cuando decide consagrarse al Señor, estas personas que entregan sus tesoros, después sus corazones, estas personas que entregan sus tesoros después que el corazón, van a ser conmovidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona que entrega primero el corazón y después de los tesoros va a llevar golpe, va a ser conmovida, va a tener que sufrir y llorar, va a dolerle porque va a dejar sus tesoros por parte, porque sigue a Dios por emoción, va con el corazón nada más. Pero está el segundo tipo de persona consagrada, el segundo tipo de consagración. Es la persona que entrega sus tesoros ante Cristo, entrega todo ante Cristo. Y saben que aquí no tiene que esperar que su corazón venga más atrás, no. Espontáneamente allí va a ir su corazón, lo dice la palabra de Dios. Tú entregas todo sin reservas a Dios y espontáneamente allí va a ir tu corazón. Sus corazones los siguen por desprenderse voluntariamente de sus tesoros. Amén. Que seamos este tipo de personas. Las personas que siguen al Señor nada más que por emocionalismo, porque bueno, en ese momento me pega el mensaje, después se me olvida y esto. Son personas que aún no le han entregado todo al Señor. Aún sus corazones, sus tesoros, hay reservas para ellos. No le han entregado todo a Cristo. Y hasta que tú no decidas consagrarte totalmente a Dios, no vas a poder recibir la revelación correcta de su palabra. Vas a poder hablar de la palabra de Dios así como habla el mundo. Todas las cosas buenas del mundo se han sacado de la palabra de Dios. Los buenos consejos, los consejeros, los mentores, toda esta gente del mundo, todo lo bueno viene de la palabra de Dios y cualquiera puede hablarla. Por eso hay muchos predicadores muy buenos para motivar, muy motivacionales, pero totalmente desenfocados tal vez de lo que Dios quiere llevar al pueblo en ese momento. El Señor está levantando ahorita una generación que dice: Señor, yo me quiero consagrar a ti. He entendido, Padre, que tú has regenerado mi espíritu porque yo te lo entregué a ti, Señor. Yo me entregué a ti en alma, espíritu y cuerpo. Todo mi ser te pertenece. Pero yo quiero ser un ser espiritual. Y para ser un ser espiritual me tengo que consagrar a ti. Yo me tengo que consagrar para que tu palabra llegue a mi vida. Y me quiero consagrar sin reservas. En este momento, allí donde estás, vamos a entrar en un tiempo de oración. En este tiempo de oración, quiero que allí cierres tus ojos y Espíritu Santo, ministra cada vida en este momento, Señor. En este momento, piensa. Tú que estás allí con los ojos abiertos, siento que hay gente viendo así como que ignorando lo que el Señor está hablando en este momento. Te digo algo, cierra los ojos. El Espíritu Santo de Dios te quiere ministrar. Respeta. Si estás acostado, si estás ahí echado, siéntate. Siéntate. Porque aunque yo no te esté viendo, el Espíritu de Dios te está viendo. Y yo tengo el Espíritu de Dios aquí conmigo. Y el Señor te está mandando a decir esto. Siéntate y cierra tus ojos. En este momento el Espíritu Santo va a comenzar a hablar a tu mente. Toda distracción, Señor, sea quitada de los hogares. El Señor comienza a hablar a tu mente allí y te empieza a mostrar qué tesoros de tu vida no has puesto ante sus pies. ¿Qué áreas de tu vida no están consagradas?
¿Dónde no está llegando la luz de Cristo? No puedes servir a dos señores. Tus intereses personales te están robando el gozo y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Comienza allí a pensar. El Señor comienza a traer en este momento a los corazones. Y comienza el Señor a hablar y a decirte qué áreas no le has entregado. Puedo ver en este momento mujeres que son casadas, están casadas y viven en un solo celo y una sola preocupación. En una preocupación por lo que su marido hace y viceversa. Esto ha traído celos, contiendas. Y no hay paz en tu hogar. Intereses personales. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale esa preocupación a Cristo. Suelta mi hermana. Confía en el Señor. Cuando tú empiezas a ser un ser espiritual y comienzas a entregarle tu vida al Señor, ya eso no te roba el sueño. Porque tu confianza no está en los hombres, tu confianza debe estar en Dios. Si tú tienes una relación con Dios, si tú permites que Dios hable a tu vida, si te consagras totalmente a Él, tu esposo va a estar resguardado y no con tus peleas ni con tus celos. Tu esposo o tu esposa, ellos van a estar resguardados. Es por la oración, por el Espíritu, y van a llegar. Mira, esto es real. Si tú oras constantemente por tu esposo, por tu esposa que es incrédulo o que tal vez va a la iglesia, pero está caminando fuera, está lleno como un carnal, como lo hablamos, entrégale esa carga al Señor. Deja de pelear, deja de discutir. Así también el Señor me muestra mujeres que están solas. Tal vez son divorciadas o sus esposos la dejaron. Hombres que están solos. Puedo ver a gente que ha perdido a su esposa, a su esposo, viudas. Y han entrado en un hoyo, en un lodo cenagoso. No pueden salir de allí. Porque no le has entregado esta área al Señor. Porque hay soledad en tu vida, tristeza, y sientes, señores, que esto me pasa a mí porque yo estoy solo, porque yo estoy sola, yo necesito un esposo, necesito una esposa. ¿Sabes? Si no te quejes tanto. Si alguien sabe de qué tenemos necesidad, es el Señor. Pero es tiempo de que sueltes todo en manos del Señor. A los pies de Cristo, tira tus coronas, tus tesoros, tu carrera, tus sueños, tus planes, tus amigos, todo lo que sea interés personal, y el Señor empieza allí a ministrar a tu corazón. Déjame orar por ti, amado Padre. En este momento yo entrego a cada persona que está hoy recibiendo tu palabra delante de ti, Padre. Mira, Señor, los corazones. Tú conoces los tesoros de cada uno. Señor, cuántas personas aún sus tesoros son monetarios y les está cayendo la necesidad, la escasez, la miseria a causa de que allí tienen puesto su corazón. Señor, trae liberación a las vidas. Oh Señor amado, todas nuestras coronas, nuestros intereses personales, nuestros tesoros, Señor, los ponemos delante de ti. Vamos, entrega los tesoros allí delante del Señor. Y en el nombre de Jesús yo vengo declarando libertad a tu vida, un espíritu regenerado, un espíritu donde Cristo gobierna, un ser espiritual, un hombre y una mujer consagrado a Dios. Esta noche el Espíritu Santo me dice que va a seguir hablando a tu vida, aún en sueños. El Señor va a seguir operando en tu vida. Es tiempo de consagración. Él quiere que tú entiendas y aprendas a estudiar su palabra. Te bendigo, mi hermano. No te desconectes de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús.